comenzar. La coordinadora por el retiro de las tropas de Haití, junto con COFE, AFUTU, AFUR, AVES, AFUTU, AFUR, AVES y algunos otros sindicatos que ahora no recuerdo, nos hemos convocado para hablar de la deuda, la deuda que tenemos, qué nos pasa si pagamos la deuda, qué nos pasa si no pagamos la deuda, qué influencia tiene eso en el presupuesto. Y bueno, Camille Charnat, que es un compañero que muchos de ustedes ya conocen, es un compañero haitiano, es dirigente de PAPTA, es la plataforma por un desarrollo alternativo de Haití, y también pertenece al comité de la abolición de la deuda del tercer mundo. O sea que él ha trabajado a lo largo de años sobre el tema, estudiando el tema de la deuda, cómo actúa sobre los países, como mecanismo que no es tan puntual como nosotros creemos, en el sentido que, bueno, necesitamos plata, vamos a pedirla. Una deuda es una herramienta que ya existe desde hace muchos años y es utilizada de determinada manera, produce determinadas consecuencias, y él nos va a hablar de todo eso. Él conoce algo de la realidad uruguaya, pero también hay otros compañeros que han sido invitados, algunos ya están y otros van a venir más tarde, economistas uruguayos que también han estado estudiando el tema de la deuda y que podrán aportar a la hora de poder aterrizar un poquito más en nuestra realidad y responder a otras inquietudes. Y luego tendremos una segunda parte donde Camille nos va a hablar de actualizar un poco la situación haitiana, que ha pegado un viraje bastante importante en lo político, y bueno, y aquí empezamos. Buenas noches, compañeras y compañeros. Buenas noches, compañeras y compañeros. Es un gran placer estar aquí en Montevideo de nuevo. Y ya yo estuve en esta sala hace algunos meses discutiendo con los compañeros sindicalistas. Así que siempre un gran placer estar aquí en su bonito país, y también un país que siempre se ha mantenido en la resistencia contra la dominación del capitalismo neoliberal. Así que yo aprovecho para saludar el maravilloso trabajo que está haciendo el Comité para el Retiro de las Tropas de la MINUSTAH en Haití, que durante varios años, muchos años, han mantenido un trabajo admirable, no solamente de información, de denuncia, de difusión, de acompañamiento de las organizaciones haitianas, pero también un trabajo impresionante de presión sobre la opinión pública y las autoridades aquí, a nivel del Parlamento, a nivel del Ejecutivo. Y realmente nosotros, organizaciones del movimiento social en Haití, estamos muy reconocidos de ese valioso trabajo que están haciendo aquí, como también existen comités que trabajan en Brasil y en Argentina y que tienen una buena sinergia. Incluso mañana empieza una conferencia importante en Buenos Aires sobre la deuda de los bienes comunes, y en esta conferencia van a participar varios de los compañeros brasileños que hacen parte del Comité de Solidaridad con Haití. Así que me pidieron hablar del tema de la deuda. Yo vengo de un movimiento social que se llama la PAPTA, y en la PAPTA trabajamos el tema de la deuda desde los años 1998 de manera permanente, porque consideramos que el tema de la deuda no es un tema coyuntural, pero es un aspecto esencial en el sistema de dominación capitalista, imperialista, y por supuesto hace parte, está en el meollo de las luchas de clase y de las luchas por el saqueo de nuestros recursos y la creación de esa situación de dominación que estamos viviendo todos. Así que primero vamos a
esclarecer rápidamente algunas cuestiones conceptuales. Y porque cuando se habla de deuda, muchas veces la tendencia dominante es enfocar el aspecto financiero. Se habla mucho de miles de millones de dólares como deuda, y mucha gente se concentra en esos miles de millones de dólares. Por supuesto es importante, pero nunca es el conjunto del problema. Así que para analizar la deuda financiera es importante ponerla en un contexto más global para entender los intercambios que se están haciendo a nivel de la sociedad, dentro de la sociedad y también entre sociedades. Y la deuda financiera es siempre una parte de esos intercambios, y muchas veces hay ocultación, ¿no? Y más fenómenos para enmascarar los verdaderos mecanismos de dominación que también están relacionados con la deuda. Así que la deuda nunca es solamente financiera. Es decir, que cuando hablamos de la deuda hay que ponerlo en contexto global de los intercambios que se hacen entre norte y sur, y hay que poner, por ejemplo, la cuestión de la repatriación de las ganancias de las transnacionales, ¿no? Hay que poner la cuestión del intercambio desigual a través del comercio, donde hay transferencias de excedentes que se hacen a través del comercio. Hay que hablar también de la cuestión de la fuga de cerebros, donde realmente a través de la migración y la captación de recursos calificados, que es muy importante, en mantener y profundizar esa distancia que existe a nivel de riqueza entre las economías del norte y la economía del sur. Es decir, que la deuda financiera es una parte importante de un sistema mucho más complejo, pero muchas veces nos enfocamos solamente en las cifras sin ver los mecanismos sociales, las relaciones de producción, los modelos de consumo que permiten ese crecimiento casi permanente de la deuda, ¿no? Y en ese sentido, yo pertenezco a un movimiento del sur que se llama Jubileo Sur, que nació en los años 97-98, cuando se dio la gran movilización para la cancelación de la deuda. Y nosotros en el 2000 decidimos seguir con esa movilización y creamos el movimiento que se llama Jubileo Sur en Sudáfrica, ¿no? Y una de las cosas muy importantes que introdujimos en el debate es que cuando hablamos de deuda financiera también hay que ver dos aspectos que muchas veces están callados. Es el aspecto de la deuda histórica y de la deuda ecológica. Así que eso nos permite ver procesos mucho más largos, ¿no? Y entender que el fenómeno de endeudamiento es producto y resultado de procesos de dominación histórica mucho más amplios, mucho más largos. Así que desde los años 2000-2002 hemos hecho mucho trabajo para tratar de desarrollar elementos de análisis para identificar lo que es la deuda histórica y la deuda ecológica. También en la visión de fundamentalismo del mercado, la religión del mercado que nos domina, y hay poco cuestionamiento de la deuda. Muchas veces, bueno, a nivel del sentido común, dice alguien debe a otra persona, tiene que pagar. Por supuesto, es una visión muy simplista que no permite ver realmente lo que es ese fenómeno. Pero en la lucha, en la resistencia de los pueblos, han nacido conceptos interesantes que permiten tener una visión mucho más compleja y más completa de lo que es la deuda. Por ejemplo, la cuestión de la deuda ilegal, ¿no? La cuestión de la deuda ilegítima, la cuestión de la deuda odiosa. Son tres elementos muy interesantes y que se han profundizado mucho en los trabajos y la resistencia de los pueblos durante el siglo XX. Y hay toda una tradición, por ejemplo, teórica desarrollada por Sachs sobre la cuestión de la deuda odiosa, que parte de la idea que cuando dos personas, dos entidades, dos países, dos empresas contratan una deuda, hay que ver que muchas veces no lo hacen en términos de igualdad. Es decir, que si, por ejemplo, cuando yo firmo el contrato de deuda, yo tengo un revólver en la cabeza
no se puede decir que es un contrato legítimo. Y muchas veces son relaciones desiguales y muchas veces hay presión desde los actores dominantes para forzar la contratación de deuda que muchas veces son totalmente irracionales y que no se pueden pagar. Y un ejemplo conocido es que incluso fue utilizado por Estados Unidos cuando España estaba reclamando una deuda de Cuba después de la liberación de Cuba, y Estados Unidos dijo, pero la deuda que ustedes están reclamando es una deuda contraída durante el proceso de colonización, es decir, que no había igualdad entre los dos actores, así que no pueden reclamar esa deuda, ¿no? Así que, y la deuda es ilegal cuando, por supuesto, el contrato mismo en sus términos, en sus conceptos fundamentales, viola el derecho internacional, viola las convenciones binacionales. Y en los trabajos muy interesantes hechos, por ejemplo, por la Comisión por la Auditoría Ciudadana en Brasil, se ha demostrado que la gran mayoría de la deuda reclamada a Brasil es una deuda ilegal, que viola la constitución del país, que viola los principios fundamentales del derecho internacional, como por ejemplo la cuestión de no sé cómo decir eso en español, de que no puedes invocar un principio anterior para justificar algo que se está, la no retroactividad, ¿no? Y por ejemplo en los trabajos que se han hecho se muestra que muchas veces los acreedores cambiaban las tasas de intereses, es decir, que el contrato está firmado con una tasa y después de 2, 4, 5 años cambian la tasa de interés, y eso se ha hecho de manera bastante sistemática, sobre todo después de los años 70-73, cuando incluso con manipulaciones de cifras y manipulaciones de intereses, de tasa de intereses, en muchos países se han encontrado una situación de insolvabilidad, ¿no? Entrando en la famosa crisis de 82. Así que la deuda puede ser ilegal, mucha de la deuda es ilegal, puede ser ilegítima cuando se trata de actores que no están en una relación de igualdad, y puede ser odiosa cuando, por ejemplo, tenemos el caso de una deuda colonial. Hasta ahora muchos países de África están pagando a Francia una supuesta deuda colonial, y también es odiosa cuando se trata de montos financieros que han sido utilizados contra los intereses nacionales, contra los intereses del pueblo. Un ejemplo muy conocido es el ejemplo de Sudáfrica, ¿no? Que está reclamando al gobierno surafricano el pago de deudas contraídas durante el tiempo del apartheid. Montos financieros, préstamos utilizados para masacrar al pueblo surafricano. El pueblo surafricano, después de mucho sacrificio, logra liberarse del apartheid, pero sigue pagando esta misma deuda contraída para reforzar el régimen odioso del apartheid. Y está muy conocido también en América Latina las deudas de las dictaduras, que sea en Argentina, que sea en otros países como Brasil. También a nivel conceptual, dentro de los movimientos sociales, se está utilizando mucho el término de la deuda social, diciendo que la única deuda que tenemos es la deuda que tenemos con nuestros pueblos. La única deuda real que tenemos que pagar es la deuda que tenemos con nuestros pueblos hambrientos, con nuestros pueblos que no se pueden escolarizar, con nuestros pueblos que no tienen viviendas, que están desempleados, y si realmente se ha acumulado durante esos 5 siglos una enorme deuda social y una deuda que tenemos que pagar a nuestros pueblos. Es decir, que realmente un poco revertir la noción de deuda y ponerlo en un concepto donde realmente es necesario, para salir de la situación actual y la crisis actual, que realmente revertimos la función de la deuda y decir que tenemos una deuda con nuestros pueblos y es una deuda que se tiene que pagar. En los movimientos de la deuda, que han habido varias olas de movimientos en los años 80, muy fuerte,
también en los años 90 y después en los años 2000, pero la presión fue tan fuerte que incluso el imperialismo y los organismos, las instituciones financieras internacionales tuvieron que aceptar que realmente la deuda era un obstáculo para el desarrollo, porque muchos países estaban pagando el servicio a la deuda altísimos, que representaban a veces, eran superiores incluso a su Producto Interno Bruto, ¿no? Y muchas veces superior a sus ingresos por exportación, ¿no? La gran mayoría de los países del sur endeudados están pagando montos muy altos de servicio a la deuda, y eso representa, por supuesto, un obstáculo para una inversión racional en políticas sociales y políticas económicas. Y en ese sentido, cuando estos, por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional, finalmente, después de muchos años, acepta que la deuda es un problema y que el servicio de la deuda representa un obstáculo para la inversión económica y social dentro del país, inventan mecanismos de cancelación o de reducción de la deuda, ¿no? Y son mecanismos totalmente demagógicos que realmente no pueden resolver el problema de la deuda. Al contrario, son mecanismos que mantienen los países dentro de la misma trampa del endeudamiento. Y hay muchos mecanismos, no vamos a enumerarlos todos, pero es muy importante que no caigamos en la trampa, porque tienen un discurso muy elaborado que pretende que eso va a permitir a esos países liberarse de la deuda. Por ejemplo, se ha inventado lo que llaman el HIPC en inglés, ¿no? Highly Indebted Poor Country, países pobres muy endeudados, ¿no? Que seleccionaron 52 países que realmente tenían muchos problemas en pagar el servicio de la deuda, y empezaron todo un programa de cancelación o de reducción de la deuda. Por supuesto, los programas de reducción o de cancelación de la deuda conllevaban condicionalidades que, por supuesto, encerraban a esos países mucho más en las trampas de la dominación imperialista, ¿no? Incluso, por ejemplo, en Haití, cuando se acordó la cancelación de 82% del stock de la deuda externa, se hizo cuando el Parlamento aceptó cambiar las reglas de contratación de mercado del Estado, abriendo la posibilidad que todos los contratos del Estado haitiano no sean contratados en un ambiente totalmente abierto, donde las transnacionales pueden competir con las pequeñas organizaciones haitianas, ¿no? Así que siempre hay condicionalidades y son concesiones que, por supuesto, están en la misma lógica de esta trampa de dominación, ¿no? Y ahora está muy claro, cuando hacemos el balance de esos programas de HIPC, de países pobres muy endeudados, vemos que esos países, incluso después de una cancelación a veces de 85% del stock de su deuda, o a veces cancelación de 100% de su deuda, como Uganda, por ejemplo, menos de 20 años después, ya están más endeudados de lo que estaban antes de la cancelación. Es decir, que porque están en un sistema de endeudamiento, porque el endeudamiento es un elemento muy importante en el sistema global de dominación, ¿no? Y también muchos problemas de reestructuración de la deuda o programas de canje de deuda, ¿no? Que todavía son muy peligrosos, porque, por ejemplo, en América Latina durante muchos años estaba muy de moda los programas de canje de deuda, donde se intercambiaba stock de deuda por naturaleza, ¿no? Que permite, por ejemplo, toda la nueva estrategia de mercantilización de los bienes naturales, que es un elemento muy importante del capitalismo para responder a la crisis 2007-2008, ¿no? Así que utilizan el pretexto de reducción de la deuda, pero haciendo un canje que permite que el capital transnacional se apodere de los bienes naturales y les entra en un proceso de mercantilización. También hubo canje por educación, canje de deuda por educación,
que permite tomar el control del servicio, de los servicios educativos, que permite también empujar todo el proceso de privatización de la educación a través del pretexto de canje deuda por educación. El Fondo Monetario también inventó mecanismos de fondos soberanos, inventó toda la cuestión del arbitraje, ¿no? Que ya existía un mecanismo de BRI, del Banco de Reglamentos Internacionales, pero inventó nuevos mecanismos de arbitraje, ¿no? Diciendo que hay una discusión que hacer entre los acreedores y los países endeudados, pero por supuesto son procesos de arbitraje totalmente a favor de los acreedores, ¿no? Y que no toman en cuenta la situación muchas veces de desesperanza de las masas a nivel de los países endeudados. O surgió también lo mismo con la iniciativa multilateral, que fue también una cancelación importante del stock de la deuda, pero que entró totalmente en la estrategia del capital financiero en ese momento, que estaba cambiando de estrategia, entrando en un nuevo periodo. Es importante también ver que nuestros pueblos siempre han resistido a la dominación de la deuda, y es importante subrayar que hay una trampa cuando se utilizan cifras de deuda por país, ¿no? Diciendo que tal país debe hacer tal otro país, cuando no desarrollamos un análisis de clase. Porque muchas veces, por ejemplo, los capitales de la burguesía de los países del sur, que están en los países del norte, en el sistema financiero de los países del norte, supera el monto de la deuda pública reclamada al país, ¿no? Es decir, que hay que verlo en términos de análisis de clase y no ponerlo simplemente en un análisis de país a país, porque de hecho la organización del sistema capitalista mundial no respeta los límites fronterizos de las naciones, y hay que verlo en términos de relación de clase, incluso de solidaridad de clase entre los sectores dominantes dentro de los países del sur y los sectores dominantes dentro de los países del norte. Así que y las cifras son muy claras, ¿no? Por ejemplo, en Haití, los depósitos bancarios de la burguesía haitiana que están en países del norte supera ampliamente el stock de la deuda pública externa reclamada a Haití. Así que los pueblos siempre resistimos a esto, y es muy importante que esa resistencia sea una resistencia lúcida y una resistencia que permite ir más allá del discurso economicista sobre la cuestión de la deuda financiera, pero una resistencia que permite atacar la deuda, pero la deuda dentro de una estrategia anticapitalista, ¿no? Y en eso hay que subrayar el aporte de Fidel Castro, ¿no? En esa famosa conferencia de 85, cuando